En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Manducare panem. Las nuevas traducciones no traen esto. Jesús entró en casa de un príncipe de los fariseos un sábado a comer pan. Esto es una expresión que, entre otras cosas, quiere decir que como era sábado, la comida era un menú frío, preparado el día antes, porque el domingo el sábado, no se podía ni cocinar. Y entonces eso se expresaba con una frase hecha: comer pan, de ahí compartir el pan y la sal. O sea, Jesús entra en mi casa, o mejor dicho, me invita a mí a entrar en él, a comer pan en su misterio eucarístico, a compartir el alimento fundamental que me permite caminar y del que no tengo que ocuparme porque ya me lo dan siempre cocinado al horno de su corazón, a comer pan. Y eran fariseos, porque era un jefe de uno de ellos. Y ellos le observaban, nos dice Lucas, siempre agudo, penetrativo, el evangelista médico, que atiende tanto a la presentación de cada enfermo que aparece en su evangelio. Et ecce homo quidam hydropicus erat ante illum. Y aquí que un cierto hombre hidrópico estaba ante él. En este caso no se nos dice, le llevaron a Jesús a tal enfermo, le salió al paso, no, sino que aquel hidrópico estaba ante él. De manera que el hidrópico quizá era uno de aquellos fariseos, por lo menos de los que estaban en el entorno de aquel príncipe de los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? Que el fariseísmo es una suerte de hidropesía. La hidropesía hoy más bien la calificamos como retención de líquidos. Esas personas que tienen las extremidades, los tobillos o las manos hinchadas, o que están más gruesas de lo que pide la alimentación que reciben, y se dice es que retiene líquidos. Pues el hidrópico retiene líquidos y esto interesa al resto de los órganos de su cuerpo y le afecta a los pulmones, el corazón, los riñones, y es una enfermedad por eso que tiene repercusiones múltiples y muy graves, porque puede producir la muerte. Esa hinchazón exagerada del hidrópico, que cuanta más agua bebe, más sed tiene. Es una figura del fariseo, la soberbia que hincha, la ciencia, la excesiva seguridad del juicio propio, el orgullo intelectual. Eso es la hidropesía, la hinchazón. Y entonces Jesús le vio ante él y quiso hacer un milagro para anticipar las palabras que dirá un poco después y con las que se cierra este evangelio. El que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. O sea, el que se hincha, el que cree que es algo, tiene que vaciarse, tiene que desinflarse y tiene que dejarse tocar por Jesús. Y como él adivinaba los pensamientos del resto de los hidrópicos espirituales, de los fariseos, de esos que dicen siempre yo hago y yo, no es que me quiera alabar ni alardear, pero yo y yo y yo. Y como Jesús estaba observando y penetrando eso,
les dijo a los peritos de la ley que si era lícito curar en sábado, porque sabían que estaban pensando, al contemplar la mirada de ternura y de compasión de Jesús sobre aquel enfermo, que posiblemente le curaría. Y entonces les pregunta: ¿quién de vosotros, si su asno o su buey cae en un pozo, no le saca inmediatamente, aunque sea sábado? Y explica San Agustín: comparó con justicia al hidrópico con el animal que cae en un pozo, porque el humor acuoso era la causa de su mal. O sea, el soberbio está ahogado en su propio orgullo y se ha hecho una bestia sin entendimiento, porque está caído en el pozo de su propio yo y no hay cuerda que le saque de él, ni correcciones, por pacientes y caritativas que sean, ni ejemplos de los demás. Él es un borrico que prefiere seguir chapoteando en el fango de su pozo, en la hidropesía de su hinchazón. Por eso todo es tan lógico en este Evangelio. Y ellos no sabían qué responder, porque ya él antes, habiendo tomado de la mano al hidrópico, le sanó y le despidió. Meditando ayer y hoy, este Evangelio me ha hecho pensar mucho algo en lo que yo nunca había reparado. Jesús cura a un ciego y éste comienza a ver. Cura a un leproso y la carne de éste aparece sana. Cura a un tullido a un cojo y éste prende a andar. Cura a un mudo y rompe a hablar. Se ve enseguida el efecto del milagro. Pero la curación de un hidrópico, si se manifestó de manera inmediata, es que inmediatamente se desinfló aquel hombre de su hinchazón. Y esto es lo que produjo la sorpresa de los circunstantes. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo me dejo tocar por Jesús, aún más, aprehensit eum, ipse vero aprehensum, Jesús le agarró, le cogió. Cuando yo me dejo alcanzar por Jesús, como dice San Pablo, entonces en un instante me desinflo, como aquel globo que solo tenía dentro aire, y me quedo en mi ser, y los demás lo pueden observar. Demos la vuelta al argumento. ¿Por qué permanezco en mi estúpida y ridícula vanidad? ¿Por qué pasa un día y otro y un año tras otro y no se me puede corregir ni permito que me pongan en la verdad? ¿Por qué mantengo mi juicio propio? ¿Por qué no abandono mis costumbres, escudándome en el solo argumento de que son las mejores porque son las mías? Porque no me dejo agarrar por Jesús. Tengo con él un trato tangencial, un trato político, de concomitancia más o menos diplomática. Si me dejo agarrar por él, me desinflo y por eso temo ser atrapado por Jesús. Y porque además soy esclavo del parecer de los otros, que están viendo a ver qué pasa. Y si observan que me he desinflado de repente, quizá digan que me he dejado engañar y que he perdido mi personalidad. Et non poterant adec respondere illi. Y no podían responderle a Jesús, porque Jesús sorprende siempre. Y entonces, terminado el milagro, llamativo, porque, repetimos,
para que fuera evidente, fue menester que el hidrópico se deshinchara instantáneamente. Terminado el milagro, como queriendo disimular, van a colocarse en el sitio que pudieran encontrar para comer pan, que es a lo que iban, para compartir un menú frío. Y Jesús se queda de pie con aquella majestad suya, tan viril, tan serena, tan elegante, y se queda observando. Y le da mucha pena. Eso que produce compasión cuando se observa en cualquier colectivo humano, sobre todo si se trata de una comunidad religiosa, que nadie tiene prisa para llegar al último lugar, que por eso está siempre vacío. Jesús se queda observando adelantamientos disimulados, sutiles añagazas, incluso a lo mejor hasta codazos en algunos más carentes de educación. La cuestión es que todos elegían los primeros puestos. ¿Cuánto cuidado hay que tener con esto? Antiguamente, los padres carmelitas descalzos, cuando hacían su profesión religiosa, añadían un cuarto voto a los 3 habituales. El voto de non ambiendo, o sea, se obligaban por voto a no ambicionar cargos en la orden y a no mover un dedo para que esos cargos les pudieran venir. Pobreza, castidad y obediencia. Cada una en su corazón debe añadir el voto de humildad, de amar el último lugar, de dejarse enseñar, corregir, sujetar y despreciar para ser perfecta, como les exhorta San Juan de la Cruz, de amar las nadas hasta dar un pellejo y otro por Cristo, y de ir raudas, como invitaba en una carta Teresita a su hermana Celina, a buscar el último lugar, aunque añadía, no será menester correr tanto, porque al fin estará vacío porque nadie lo quiere. El rincón, qué difícil es buscarlo incluso dentro de un Carmelo, qué difícil es dejar lo menos después de haber dejado lo más. Qué difícil es desear el desierto dentro del desierto. Qué difícil es gozarme en que no me quieran ni me valoren, en que no me encomienden nada, en que no confíen en mí, pero es el único camino. Y si no entro por él, debo despedirme no solo de la santidad, sino de la paz interior, la propia y la ajena, porque tampoco la construiré, puesto que no la tengo. Todo esto nos enseña este Evangelio. A Jesús le dio vergüenza ajena. A Jesús le resultó desagradable. Le pareció algo tan de mal gusto, ese pugilato por obtener en un banquete el sitio más cerca de ¿quién? Del príncipe de los fariseos. Y por eso dijo aquella parábola. Cuando te invitaran a una boda, no vayas a buscar el primer lugar, porque puede que vengan a sacarte de él, sino que tengan que decirte por haberte puesto en el último, amice, ascende superius, amigo, sube más arriba. Que esto nos diga Jesús, porque nos haya visto amar de corazón la verdadera humildad.
No seamos hidrópicos, que cuanta más sed tienen y más agua beben, más desean seguir bebiendo. Lo explica también San Agustín. El hidrópico es como un rico avariento, porque así como aquel cuanto más abundan sus humores desordenados, tanta más sed tiene, así cuanto más abundan riquezas de las que no hace buen uso, tanto más las desea. Y en los morales ofrece San Gregorio Magno esta versión. Este hidrópico fue curado en presencia del fariseo, porque por la enfermedad del cuerpo del uno se expresa la enfermedad del corazón del otro. O sea, que se trataba, como dirá en su comentario a San Lucas, San Ambrosio, de que la hinchazón extraordinaria de la carne no permitía funcionar bien el alma y extinguía el ardor del espíritu. Y por eso Jesús nos enseña la humildad. El ambicioso de honores, dice San Juan Crisóstomo, nunca obtiene lo que desea, sino que sufre repulsa y buscando el modo de tener muchos honores, nunca llega a ser honrado. Y como nada hay que pueda compararse con la modestia, inclina al que lo oye a hacer lo contrario, no solo prohibiendo ambicionar el primer sitio, sino mandando que se busque el último. Examinémonos delante de Jesús y cuando le recibamos en la Sagrada Comunión, pidámoselo de corazón. Se pueden buscar muy pocos honores en la vida religiosa, muy pequeños, muy ridículos, pero esos, sin darse cuenta, se pueden buscar con demasiada intensidad. Y precisamente porque son pequeños, no imponerse a mi conciencia como un obstáculo a mi santidad. Ojalá en toda comunidad que dice tener a Jesús por centro y Rey de sus corazones, todos los miembros, en una santa porfía, buscasen el último lugar. No que me quieran las criaturas, eso no cuenta nada para la vida eterna. No que me tengan en cuenta, sino que no se acuerden de mí. Las letanías de la humildad del cardenal Merry del Val y lo del Santo Padre, lo repetimos. Déjate enseñar, déjate mandar, déjate sujetar y despreciar y serás perfecta. Traducción: el voto de pobreza, sometiendo mi voluntad a la del superior que representa a Dios y escuchándole como la voz de Dios. El voto de pobreza, no apoyándome en seguridades ni juicios propios. El voto de virginidad, teniendo mi corazón libre del afecto de las criaturas. Y el cuarto voto, el que hacían antes los padres carmelitas, el voto de no ambicionar nada en la orden ni en la comunidad, sino solo el último lugar. En esta fiesta del nombre dulcísimo de María, pidamos esta gracia a quien es la más humilde de todas las mujeres de la tierra, que también, como en ella, en nosotros pueda el poderoso hacer maravillas, porque mire nuestra pequeñez y la humildad de nuestro pobre corazón. Así sea.